No hay que ser latinoamericano necesariamente para saber quién fue Simón Bolívar, el líder político y militar que encabezó y culminó con éxito la lucha para independizarse de España de las actuales repúblicas hispanoamericanas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá, y que por eso mismo recibió, incluso en vida, el título de libertador de esas naciones hispanoamericanas o padre de la patria. También fue el fundador de la relativamente efímera República de la Gran Colombia, formada en su momento por Venezuela, el actual Ecuador y la entonces Nueva Granada, que estaba formada a su vez por las actuales Colombia y Panamá. Y como presidente de esa República de la Gran Colombia durante casi toda su existencia, y como también durante algún tiempo dictador de Perú, gobernó la casi totalidad de los territorios o países que había liberado. Eso lo convierte sin duda en la figura histórica más relevante de esos países, de las llamadas repúblicas bolivarianas, y también sin duda en una de las figuras históricas más importantes de todo el continente americano o específicamente de toda la región latinoamericana. Pero debido precisamente a esa relevancia, la figura de Bolívar ha sido objeto de un culto a la personalidad y ha sido idealizada o sacralizada, convirtiéndolo en una especie de santo o semidios de una religión republicana y laica, y por eso mismo se ha olvidado que también fue un ser humano de carne y hueso, con todas sus virtudes pero también con sus defectos, y especialmente, particularmente por parte de la historia oficial y muy en concreto de la historia oficial venezolana, se ha tenido la tendencia a endiosarlo, y se ha hecho extensivo eso también a su familia, hasta el punto de querer presentarlo como una familia de santos varones y de santas mujeres intachables, sin ninguna mácula, sin ningún defecto. Sin embargo, durante mucho tiempo permaneció oculto o convenientemente oculto en un polvoriento archivo de la ciudad que vio nacer a Bolívar un expediente que constituía por sí solo una carga explosiva de profundidad que podía dinamitar toda aquella imagen de la familia Bolívar como una familia idílica, ejemplar y un dichado de virtudes por encima de la mayoría de las familias. Es muy probable que durante décadas, durante generaciones, los historiadores que en la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela y la ciudad donde nació Bolívar, los historiadores que hayan tenido oportunidad de ver, de acceder a ese archivo, seguramente se habrán topado con el expediente, pero prefirieron callarlo precisamente para seguir la corriente de la historia oficial, que tendía a esa excesiva adulación no solamente a la figura de Bolívar, sino también a la figura de sus padres y de toda su familia. El archivo del que hablamos, o mejor dicho, los archivos, son los de la Arquidiócesis de Caracas, es decir, del Arzobispado de la ciudad de Caracas. Y el expediente del que hablamos consta de 72 folios, esto es de 143 páginas en el original. El primer historiador que se atrevió a romper el tabú y hacer referencia a este polémico y fuerte expediente fue el historiador español Salvador de Madariaga,
que incluyó un apéndice al segundo volumen de su obra Bolívar en el año 1951, donde incluyó solamente 9 páginas de todo aquel extenso documento. Pero aquello fue más que suficiente para que se desatara una verdadera tormenta en los medios académicos de la historia venezolana, hasta el punto de que la Sociedad Bolivariana de Venezuela y la Academia Nacional de la Historia de Venezuela declararan su obra, la obra de Madariaga, como un insulto al padre de la patria, sin fundamentar sus juicios acertadamente. Sin embargo, ya la controversia estaba abierta y ya sería imposible para los historiadores en las décadas sucesivas ignorar por completo la existencia de aquel documento o de aquel expediente. Así llegamos finalmente a que en el año 2006 el prestigioso autor venezolano Alejandro Moreno Olmedo escribió el libro definitivo dedicado en exclusiva a este asunto, un libro llamado Pastor Celestial, Rebaño Terrenal, Lobo Infernal, expediente a don Juan Vicente de Bolívar, donde este autor, licenciado en psicología y doctor en ciencias sociales, finalmente hace un extenso estudio y nos muestra todo el contenido de este expediente. El expediente en cuestión se denomina oficialmente Autos y Sumarias contra don Juan Vicente de Bolívar, que como muchos saben era el padre de Simón Bolívar. Para entender este caso es necesario recordar que la familia de Bolívar descendía de algunos de los primeros conquistadores españoles que colonizaron las tierras venezolanas, y que los primeros Bolívar que pusieron pie en Venezuela provenían de la actual provincia vasco-española de Guipúzcoa, y se mezclaron con otras familias de conquistadores españoles. Y con el paso del tiempo, de las generaciones, gracias a las encomiendas que recibieron, la familia Bolívar se convirtió en una de las más ricas y poderosas de la entonces colonia española de Venezuela, y poseían como terratenientes extensas extensiones de tierras que explotaban con el trabajo de centenares de esclavos. Preciso también es recordar la rígida estructura de castas en las que estaba dividida la sociedad colonial venezolana, igual que las sociedades de todas las colonias españolas en América. Una estructura compuesta en primer lugar por los blancos peninsulares, que eran los blancos nacidos en la península ibérica, en España, y que venían a las colonias a ejercer los más altos cargos de la administración pública colonial. O sea, tenían reservados para ellos los puestos de gobernadores de provincia, de capitanes generales, de virreyes, en aquellos sitios donde existía la figura del virrey. Luego estaban los blancos criollos, o también conocidos como blancos mantuanos, que eran los nacidos en las colonias, pero que eran descendientes de los conquistadores españoles, y que habían supuestamente mantenido la pureza de su sangre blanca española o hispana, y que en su mayoría constituían los terratenientes, el poder económico en las colonias. Luego también existían otros, los blancos de orilla, que eran blancos pobres. Existían los pardos, que era la clase social de aquellos que eran producto del mestizaje, de la mezcla entre las diferentes razas, o sea, aquellos que tenían sangre mezclada de blancos, negros e indios,
que tenían menos categoría que los blancos, pero más categoría que las siguientes castas. Luego estaban los indios, que eran vasallos de la corona española, los supervivientes de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Y luego por último estaban los negros, que en su gran mayoría eran esclavos. El sitio donde tienen lugar los acontecimientos tratados en el expediente es el pueblo de San Mateo, un pueblo que nació como una encomienda de indios a uno de los primeros ancestros de la familia Bolívar en Venezuela, y que desde 1620 era un pueblo de doctrina, o sea, un pueblo formado por una comunidad de indígenas que estaban bajo encargo de la familia Bolívar para que fueran adoctrinados en la religión cristiana. Sin embargo, para cuando suceden los acontecimientos que se narrarían en el expediente contra el padre de Bolívar, ya la mayoría de la población no estaba formada por indios, sino por blancos, negros y pardos, es decir, por mestizos, y de los indios puros quedaban más bien pocos. Sobre este pueblo, el padre de Bolívar tenía plenos poderes en calidad de teniente de justicia mayor, es decir, como representante oficial en todas las materias del gobernador de la provincia. En la época en la que se inicia el expediente contra el padre de Bolívar, era obispo de Venezuela don Diego Antonio Díez Madroñero. Este obispo había nacido en la comunidad, en la localidad de Talarrubias, en la actual provincia de Badajoz, en Extremadura, España. Díez Madroñero fue nombrado obispo de la entonces diócesis de Venezuela en 1756, aunque tomó posesión el siguiente año, en 1757. Como parte de sus obligaciones en su condición de obispo, Díez Madroñero debía efectuar la visita pastoral, es decir, un viaje, un recorrido por todo el territorio de su diócesis, visitando todas y cada una de las localidades o poblaciones que se encontraban en ella, algo que en aquel tiempo, por la extensión del territorio y por lo primitivos que eran los medios de transporte y lo defectuosas que eran las vías de comunicación, se hacía algo bastante complicado y lento, por lo cual dicha visita pastoral, dicho recorrido, se demoraba varios años, pero debía cumplirlo en virtud de las obligaciones que imponía los concilios de la Iglesia. En esa visita pastoral, el obispo tomaba nota de todos aquellos hechos, sucesos, conductas que pusieran en peligro la salud espiritual de sus fieles, y podía recibir denuncias acerca de malas conductas, sobre todo de los poderosos hacia los débiles. Es así como, al poco tiempo de llegar al pueblo de San Mateo, el día 14 de marzo de 1765, se presenta ante el obispo una mujer para presentar una denuncia que sería la que daría inicio a este largo expediente. La mujer se llamaba María Josefa Fernández y era una viuda de la localidad, una viuda humilde que tenía 3 hijas llamadas Jacinta, Margarita y Rita. En la denuncia, la mujer relataba al obispo cómo Juan Vicente Bolívar, el futuro padre del Libertador, cómo Juan Vicente Bolívar, valiéndose de su poder y de su riqueza, había intentado seducir a sus 3 hijas, había intentado poseerlas a cualquier precio,
incluso valiéndose de los servicios de terceras personas, de otras mujeres del pueblo que servían como celestinas, había intentado convencerlas para que dejara que se llevara a la menor de sus hijas, con la promesa de ponerle una maestra para que le enseñara y mantenerla. Todo ello, claro, para que fuera su amante. Pero no quedaba ahí la cosa, puesto que el acoso que había mantenido Juan Vicente Bolívar hacia las hijas de aquella señora había sido tan intenso que había desembocado en un suceso en el que a Margarita, la hija del medio, la segunda de las tres hijas de la señora, a esta Margarita don Juan Vicente Bolívar, según la denuncia de la señora, había intentado violarla al presentarse en la casa de esta familia y encontrar a la chica sola, y como la chica no cedía voluntariamente a sus pretensiones, la había tomado del brazo y había intentado meterla a la fuerza al dormitorio para violarla, pero ante la resistencia de la mujer, ante sus gritos y por la oportuna llegada de una prima de la chica, él había tenido que ceder en sus pretensiones e irse enfurecido por no haber podido salirse con la suya. En la denuncia, la mujer dejaba constancia del profundo miedo que sentían todos en aquellas tierras a don Juan Vicente Bolívar por su inmenso poder y su increíble capacidad para odiar y vengarse de todos aquellos que le llevaban la contraria. E incluso aquellas mujeres que le servían de celestinas lo hacían en contra de su voluntad solamente por el temor que sentían hacia él y por lo tanto no querer llevarle la contraria, no querer desafiarlo. La mujer decía que incluso después del incidente en el que intentó tomar por la fuerza, intentó violar a su hija, Juan Vicente Bolívar seguía insistiendo en el acoso a las hijas de la familia, por lo cual ella había recurrido al obispo pidiendo auxilio, pidiendo ayuda frente al poderoso terrateniente. Ante la denuncia de la mujer, el obispo Diezma de Oñedo abrió el expediente, comenzó a instruir el sumario del procedimiento y citó a declarar a las hijas de la señora. En sus testimonios ellas corroboraron lo dicho por su madre, empezando por Margarita, la que había sido víctima del intento de violación y que efectivamente narró cómo una tarde del año anterior, encontrándose sola en casa, llegó don Juan Vicente Bolívar y tomándola de la mano forcejeó con ella para meterla en el dormitorio hasta que la puso en términos de gritar. Y bueno, ante la resistencia de ella tuvo que desistir, pero lo hizo furioso y amenazándola diciendo: algún día, algún día. La pobre Margarita había tenido que terminar, en parte por ese motivo, había tenido que terminar casándose con un hombre que, bueno, que conocía toda la historia, pero que la defendía y la reputaba por mujer honesta, y se había casado con él en parte para escapar de la persecución del terrateniente. Por su parte, la hija menor de la señora Rita, en su testimonio, relató cómo don Juan Vicente Bolívar, por sí mismo o a través de las dos mujeres que obligaba a actuar como sus intermediarias o alcahuetas, le había ofrecido llevarla a la localidad de La Victoria para ponerle una maestra que la enseñara, y le había ofrecido darle caprichos, darle una vida de comodidades a cambio de que fuera su amante, pero ella se había resistido a esas pretensiones y a ese acoso. Pero sin duda el testimonio más sobrecogedor del de las tres hijas de la viuda fue el de la hija mayor, Jacinta,
que relató cómo Juan Vicente Bolívar a ella sí había conseguido violarla. Hacía algún tiempo, efectivamente, él la había tomado por la fuerza, la había violado y luego de esto la había obligado durante un año a convivir con él como su amante, como su concubina, hasta que finalmente ella contrajo matrimonio con otro hombre. Pero incluso después de casada, la siguió obligando a mantener relaciones sexuales y ella no se negaba por el inmenso temor que sentía hacia él. El obispo también citó a declarar a las mujeres de las que se servía don Juan Vicente Bolívar como alcahuetas o celestinas, y ellas en sus testimonios corroboraron todo lo que había sido afirmado por las otras testigos e incluso aportaron más información, y una de ellas reveló cómo el terrateniente Juan Vicente Bolívar le había dicho en más de una ocasión con desfachatez que a él lo que más le gustaba era quitarle la virginidad a las muchachas, o sea, desflorarlas, y luego jugaba con ellas durante algún tiempo, pero se aburría rápidamente. En los testimonios de la denunciante y de las testigos había salido a relucir también el caso de una india llamada María Bernarda, que don Juan Vicente Bolívar la tenía como amante, como concubina. El obispo, como primera medida, ordenó que esta india le fuera quitada al Bolívar y que fuera llevada al hospicio de la ciudad de Caracas para mantenerla así alejada y no siguiera pecando y pudiera llevar una vida decente. Este sería el comienzo de una enrevesada subtrama dentro de lo que sería la trama principal del expediente, por cuanto esta india, María Bernarda, sería protagonista de varias fugas y varias veces recapturada, hasta que finalmente con el paso del tiempo terminaría casándose en lo que otro sacerdote sospecharía, y así se lo haría saber al obispo, que se trató de un matrimonio concertado por el propio Juan Vicente Bolívar para poder así seguir disfrutando de sus favores sexuales, seguir teniéndola como amante, pero al mismo tiempo proporcionándole un marido que fuera un cornudo complaciente. A todas estas, mientras seguía discurriendo la instrucción del sumario y del proceso, y en medio de los incidentes que causó el follón, el culebrón de la india María Bernarda, don Juan Vicente Bolívar dio muestras de su profunda arrogancia, de su carácter despótico a la hora de tratar incluso a funcionarios públicos como un notario y alguaciles que obedecían órdenes del obispo, y dio muestras de ese carácter explosivo, violento, de déspota, y se presentaba al mismo tiempo frente al obispo como víctima de falsedades, de falsas acusaciones, pero siempre con esa postura altanera y arrogante. Pasan los meses y Jacinta, la hija mayor de la viuda, la misma mujer que había dicho en su testimonio, había contado cómo había sido violada por Juan Vicente Bolívar y había sido forzada por este a ser su amante, o más bien su esclava sexual durante un año, y que incluso después de casada había sido forzada a mantener relaciones con él. Pues él escribe una carta al obispo denunciando cómo sigue insistiendo, sigue acosándola, y ante la reticencia de ella que quiere definitivamente cortar cualquier relación con él y no quiere seguir manteniendo encuentros sexuales a espaldas del marido de ella, Juan Vicente Bolívar la amenaza con acabar con ella y con toda su familia, y de hecho
a un tío de ella, lo manda a encarcelar y le pone los cepos. En esa carta desgarradora pidiendo ayuda al obispo, Jacinta denomina a Juan Vicente Bolívar un lobo infernal, y es tanta su desesperación que llega a decir que ha pensado en hacerle creer que va a acceder a sus pretensiones, y cuando venga al encuentro de ella tener un cuchillo preparado para quitarle la vida, aunque eso signifique que ella también después la pierda, pero de esa manera tener la gloria de libertar a ese pueblo de aquel cruel tirano. En otra carta, posteriormente, Jacinta también le relatará al obispo cómo Juan Vicente había ordenado arrestar también al marido de su hermana, de Margarita, la otra hermana que había estado a punto de ser violada también por él, cómo había hecho encarcelar al esposo de esta y también a un primo de este hombre, y todo como represalias contra la familia. El obispo tendría la oportunidad de presenciar de cerca la brutalidad y el despotismo de Juan Vicente Bolívar. Y es que otra india llamada María Juliana, a la que Juan Vicente Bolívar mantenía en su casa, también como esclava sexual, aprovechando la presencia del obispo y el proceso que éste había abierto contra Juan Vicente Bolívar por las denuncias de las otras mujeres, se escapó de la casa del Bolívar y corrió a la casa de donde se alojaba el obispo para pedir su amparo, su protección. Pero Juan Vicente Bolívar persiguió a la india María Juliana, y a punto estuvo de conseguir evitar que obtuviera refugio en la casa del obispo, pues la interceptó en la puerta y forcejeó con ella tratando de llevársela, pero ante el escándalo que se suscitó, salió por supuesto el obispo y su gente, el personal de la casa, y no le quedó otra más alternativa que dejar que ella se quedara refugiada ahí en la casa del obispo, mientras él tenía una entrevista con este en la cual se mostró bastante alterado y dando gritos diciendo que era víctima de calumnias y de infamia, aunque el obispo lo reconvino en un tono sereno pero firme. El caso se fue haciendo cada vez más complejo y turbio, hasta el punto de que cuando el obispo abandonó el pueblo de San Mateo, tuvo que seguir instruyendo el proceso, pues le siguieron llegando denuncias y testimonios de la cruel dictadura y del sadismo de Juan Vicente Bolívar. Es así como también llega a sus manos el testimonio de otra de sus numerosas víctimas. Se trataba de otra chica de sangre india de la doctrina, Juana Antonia Camacho. Como venía siendo tristemente recurrente, esta narró otra historia parecida a la de las demás, que Juan Vicente Bolívar la había obligado a ir a su casa y, valiéndose de su fuerza física, de amenazas, de su poder, la había violado también. Y a partir de esa violación la convirtió también en una más de sus esclavas sexuales, de sus amantes, hasta dejarla embarazada. Y peor aún, después había intentado que ella abortara el hijo que llevaba de él. En un momento dado, el obispo Díez Madroñedo pide un informe al sacerdote, al cura de San Mateo, el maestro don Francisco Javier Ciso, y este le escribe una contundente carta donde narra de forma escalofriante toda la verdad acerca del personaje de Juan Vicente Bolívar, y así le narra cómo este se dedica a perseguir a las chicas, a las niñas del pueblo desde que cumplen los 10 años, para intentar tener relaciones sexuales con ellas,
y que no descansa hasta que lo consigue, por las buenas o por las malas, y generalmente es mediante la violencia, chantaje, la extorsión. De esta manera le relata que él sepa, hay al menos 12 niñas a las que ha violado, a las que le ha quitado la virginidad. El sacerdote narra la angustia, la desesperación de sus feligreses, de los padres y madres humildes que tratan de preservar la honra de sus hijas, que tratan de proteger su integridad, y cómo tienen que enfrentarse a la furia, al despotismo, a la crueldad de Juan Vicente Bolívar, que no duda en recurrir a los métodos más inhumanos, a meter en la cárcel a los familiares que se oponen a que sus hijas sean víctimas de este depredador, y narra cómo siempre consigue al final, incluso aunque sea apelando a la fuerza bruta, a la violencia física, cómo consigue casi siempre violar a las chiquillas, cómo se lleva a muchas de ellas a sus propiedades, a sus haciendas, a sus hatos, y ahí las mantiene prácticamente como esclavas sexuales, con la excusa de tenerlas como servidumbre, pero que todo el mundo está consciente de lo que realmente acontece. Narra y cita con nombres y apellidos a varias víctimas. También cita el caso de un mulato, es decir, de un pardo, de un mestizo producto de la mezcla de blanco y negro, que tiene que irse del pueblo, tiene que marcharse, a pesar de su precaria situación económica, tiene que marcharse para evitar que Juan Vicente Bolívar pueda terminar abusando de su hija de 11 a 12 años, ya nombrada María Victoria. Y es que la única forma en que las familias pueden poner a salvo a sus hijas es precisamente huyendo del pueblo y de las tierras que están bajo la jurisdicción política y económica del cruel y déspota Juan Vicente Bolívar. Ante el obispo seguían desfilando multitud de testigos que van dejando constancia de los actos monstruosos y aberrantes de Juan Vicente Bolívar, de su actividad como lo que hoy llamaríamos un delincuente sexual, un depredador sexual que se dedicaba a violar, a abusar a todas las chicas del pueblo. También sus relaciones con mujeres casadas, y también, por si faltara algo, el hecho de que solía también maltratar a algunas mujeres, algunas de sus amantes o esclavas sexuales, a las cuales propinaba palizas, golpizas. La instrucción del expediente terminó aproximadamente 7 meses después, en octubre de 1765. Al final de todo aquello, lamentablemente, el obispo no tenía poder para imponer ningún castigo a Juan Vicente Bolívar, por cuanto no estaba dentro de sus competencias como autoridad eclesiástica imponer penas de cárcel o cualquier otro tipo de pena contra los aristócratas, contra los mantuanos. Y por supuesto la justicia civil tampoco estaba dispuesta a hacerlo, por cuanto las víctimas de don Juan Vicente Bolívar no eran sino de castas inferiores, y los delitos que cometió, por muy graves que fueran, como la violación, solamente hubieran sido castigados si hubieran sido cometidos contra gente de su misma condición, de su misma calidad. Por lo cual al final Juan Vicente Bolívar terminó impune de todos aquellos hechos. Lo máximo que pudo hacer el obispo es interceder con su autoridad moral y sobre todo con la amenaza de exponer a Juan Vicente Bolívar al escarnio público,
en una alta sociedad colonial tan influida por el catolicismo, en aquella monarquía católica fundamentalista de los tiempos coloniales. Y bueno, lo que consiguió fue moderar sus excesos, pero nunca detenerlos del todo. Es probable que Simón Bolívar nunca se hubiera enterado de los acontecimientos que rodearon a su padre y de las acusaciones que hubo en su contra. Después de todo, cuando el padre de Bolívar murió, Simón Bolívar tenía menos de 3 años de edad. O sea, con lo cual se puede decir que prácticamente no lo conoció, no conoció a su padre. Y los acontecimientos, la instrucción del expediente del sumario en contra de su padre por parte del obispo Díez Madroñero ocurrieron alrededor de 18 años antes del nacimiento de Simón Bolívar. Por eso mismo es probable que Simón Bolívar nunca se haya enterado de nada de esto, o si se enteró haya sido por boca de su familia, con lo cual la versión que había escuchado desde luego sería la versión de su padre, una versión en la cual seguramente se exculpaba de toda culpa y achacaba todo aquello a denuncias falsas. Por otro lado, y desde luego está de más decirlo, un hijo jamás podrá cargar con la culpa de su padre, pero lo que sí es lícito y legítimo, y quizás sea una deuda con las víctimas de Juan Vicente Bolívar, es ofrecer la realidad histórica de las terribles actividades, de los terribles crímenes de este individuo, y que en la historia no se siga diciendo como en el pasado que fue un personaje ejemplar y un gran hombre solamente por haber sido el padre del Libertador.